El juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta, culminado el receso ordenado dentro de la presente causa, se procede a proferir la sentencia que en derecho corresponde dentro del radicado número 47-001-31-005-004-2019-00120-00, adelantado por la señora Yurani Pontra, Clínica de la Mujer. Para efectos de verificar la presencia de las partes, simplemente indique su nombre completo y la calidad en que actúan, como quiera que las demás calidades ya reposan en audio. Parte demandante. Muy bien, verificada la presencia de las partes, se procede a Perdón, dictar. doctor, no, creo que no quede grabado, porque lo tenía en silencio. No, sí se escuchó, doctor Nelson, no se preocupe. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Dentro de la presente causa, la demandante pretende que se declare la existencia de un contrato a término definido entre las partes y se declare que la terminación de la relación laboral se dio sin una justa causa. Como consecuencia de ello, solicita las siguientes condenas. Solicita el reintegro, se declare que el contrato estuvo vigente hasta el 14 de enero de 2020. Subsidiariamente al reintegro, solicita se condene el dinero en el tiempo que faltare del contrato. Se condena a los meses correspondientes se condena a pagar los meses correspondientes hasta el 14 de enero de 2020. El pago de cesantía, intereses de cesantías, prima de servicio, vacaciones desde el 15 de enero de 2019 hasta el 14 de enero de 2020 y los intereses moratorios. Además reclama que si hay lugar a ello, se falle extra o ultra petita y las costas del proceso. Para fundamentar sus pretensiones, afirmó que fue vinculada a la Clínica de la Mujer a través de un contrato a término indefinido inferior a un año, cuyo inicio de la relación se dio a partir del 15 de enero de 2014, que continuó ininterrumpidamente para desempeñar la labor de auxiliar de enfermería de forma personal y atendiendo las instrucciones del empleador, afirmando que se encontraba disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que el 22 de diciembre de 2018 fue asignada al área de tocófano, en la recepción de recién nacidos, que era la encargada de asistir al pediatra en adaptación neonatal. En dicha fecha, siendo las 5 de la tarde, se practicó una cesárea a la señora Kelly, correspondiéndole llevar el planillero en atención al recién nacido. Que una vez terminó el proceso, ingresó al tocófano la señora Mónica, quien presentaba trabajo de parto, por lo que procedió a listar todo lo del nuevo parto y la hoja de atención del recién nacido. Que en el planillero tenía la hoja de la paciente Kelly a la espera que la pediatra la firmara, que tomó los datos de la señora Mónica y los colocó en la hoja de atención del recién nacido. Afirmó que a los niños al nacer se les colocó una manilla donde dice el nombre de sus madres. Que el día 24 de diciembre de 2018 la señora Mónica realizó una reclamación en la clínica asegurando que su bebé había sido cambiado, fundamentándose en que la manilla de su bebé decía hijo de Kelly. Explica que el error ocurrido en la manilla, que se le preguntó a la señora Mónica si se había separado por un instante de su bebé, a lo que contestó que no. No obstante, la misma solicitó una prueba de ADN, siendo positiva para ella y su bebé. Que la señora Mónica se marchó para su casa con su esposo y su bebé sin ningún problema. Que el 18 días después del suceso fue llamada a descargos en el que se indagó sobre el contrato, sus funciones y sobre lo ocurrido. Que afirmó conocer el protocolo de los recién nacidos, asegura que no tuvo contacto con el recién nacido, que la pediatra fue quien estuvo cerca del bebé y con su madre, que marcó la manilla, pero la pediatra es quien coloca al recién nacido, que es la que coloca la manilla al recién nacido, que tomó las muestras del bebé y las marcó correctamente. El 28 de enero de 2019 le comunicaron la terminación de su contrato fundamentándose en un grave daño contra la entidad. Afirmó que la clínica la sancionó drásticamente, pero no se realizó acción alguna contra la pediatra.
que la clínica pasó por alto que nunca hubo cambio de bebés, que más que un error en la manilla, la bebé nunca se separó de la madre y que la pediatra pudo haber constatado el error de transcripción en la manilla, dado que la bebé estaba en sus manos. Que al momento de realizar los descargos, la clínica debió llamar a la señora Mónica y escuchar su versión, que si la pediatra no fue despedida, por igual debió permanecer ella en su cargo, que su conducta no salió del resorte porque la reclamación quedó solucionada y la clínica pudo tomar otra medida correctiva frente a su caso. La parte demandada clínica de la mujer contestó los hechos de la tutela, negando las pretensiones de la misma. En punto a los hechos, aceptó los hechos primero hasta el 21º, 23º, de tal manera que admitió la existencia de un contrato de trabajo, su modalidad, los extremos temporales, la labor contratada, la novedad ocurrida y la reclamación presentada por la paciente Mónica. Negó los hechos 22º, según la cual le preguntó a la señora Mónica si ella se había separado por un instante de su bebé y la respuesta fue que no. De igual manera negó lo afirmado por la demandante en el hecho 24º, en cuanto a que, como consecuencia de la prueba de ADN, resultó positiva para ella y su bebé, se marchó a su casa con el bebé y su esposo sin ningún problema. Para precisar que la situación fue grave y compleja, pues ante la reclamación de la paciente el 28 de diciembre de 2018 y la reclamación formal de la EPS Sanita, hubo que realizar un estudio de genética con un laboratorio especializado en la ciudad de Bogotá, en el que tuvo que esperar 15 días para obtener los resultados y solo hasta el 21 de enero de 2019 se pudo dar noticia de la compatibilidad entre la madre e hija para satisfacción de la usuaria, situación que produjo zozobra en la clínica y en la paciente hasta no conocer los resultados, por lo que presentó las decisiones de fondo de falta de causa para pedir despido con justa causa y genéricas. Hecha la presentación del caso, procede el despacho a tomar la decisión con base en las siguientes consideraciones. Como problema jurídico a resolver entre la presente causa es determinar si existe una ruptura laboral sin justa causa. De salir avante este punto, se verificará la procedencia del reintegro y en forma subsidiaria el pago de la indemnización por despido sin justa causa contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo en caso de que la pretensión principal de reintegro no prospere. La condena a pagar por los meses hasta 14 de enero de 2020, el pago de cesantía, intereses de cesantías, prima de servicio, vacaciones, desde el 15 de enero de 2019 hasta el 14 de enero de 2020 y los intereses moratorios. Como fundamento normativo se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y los artículos 61, 62 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo. En punto a la existencia del contrato de trabajo, como ya se indicó, no es materia de discusión que entre la empresa clínica de la mujer y la demandante, Yurani existió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, cuyos extremos laborales fueron desde el 15 de enero de 2014 hasta el 29 de enero de 2019. Tal conclusión, además de los que tales hechos fueron aceptados por la parte demandada y encuentran respaldo en la prueba documental que milita en el folio 9 al 11, consistente en el contrato de trabajo, y la comunicación de la terminación del contrato laboral que obra folio 17 al 19. Además, el cargo desempeñado por la demandante fue de auxiliar de enfermería y prestó su servicio a favor de la demandada. En punto al despido sin justa causa, reclama la demandante que se declare la terminación del contrato fue sin justa causa. Por lo tanto, el despacho desde ya advierte que su análisis se ceñirá a los motivos imputados a la carta de terminación, excluyendo cualquier tipo de causal o motivaciones diferentes o posteriores por expresa disposición del parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas al proceso, encontramos que reposa en el expediente la comunicación escrita de terminación del contrato con justa causa de fecha 29 de enero de 2019 que obra folio 17 al 19, donde se expuso el motivo de la ruptura unilateral.
Dentro de los presupuestos fácticos, básicamente exponen los señalados tanto en la demanda como en la contestación de la demanda como aspecto neurálgico, el error cometido por la demandante al colocar la manilla a la bebé de la señora Mónica. También se encuentra como prueba relevante el acta de diligencia de descargo que cobra folio 11, que rendida el 11 de enero de 2019, como consta folio 12 al 16. Por ende, conforme a lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, en el presente asunto, para efecto de delimitar las cargas probatorias, corresponde a la demandante probar los hechos que le sirven de sustento a sus pretensiones en el caso de la demandante, y las excepciones en el caso del demandado. En el evento en que el trabajador alegue que fue despedido del cargo sin justa causa y por tal motivo reclama la indemnización que contempla la ley, debe probar que fue despedido. Y si el empleador por su parte aduce que el despido se debió a justa causa, le corresponde probar la ocurrencia de los hechos que configuran esa justa causa. En el caso concreto tenemos que la demandante alega haber sido despedida sin justa causa por su empleador y en efecto se encuentra demostrada la terminación del contrato. Sin embargo, de las probanzas arrimadas al proceso por parte de la demandada encontramos que la terminación de la relación laboral se fundamentó en varias normas, establecidas en el artículo 45 del Reglamento Interno del Trabajo, que establece que los trabajadores tienen como deber lo siguiente: ejecutar los trabajos que se le confían con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible. Y el literal D, guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. El artículo 55, el 50, perdón, del mismo reglamento, que establece realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular imparta la empresa o sus representantes en orden jerárquico establecido. En lo atinente al contrato de trabajo, la establecida en la cláusula octava, que establece: son justa causa para por terminar unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo séptimo del decreto 2351 del 65, y además por parte del empleador las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato. En cuanto a los hechos que generaron el llamado a descargo de la ex trabajadora y su posterior despido, se recepcionaron las pruebas testimoniales solicitadas por ambas partes. En ese orden, la señora Yuranis absolvió interrogatorio de parte en la cual le preguntaron si rindió descargos con relación al evento que se presentó con la hija de la señora Mónica, a lo cual contestó afirmativamente. Al indagar a la demandante si al momento de marcar la manilla la identificación de la bebé, verificó que estuviera marcada con el nombre de su madre, a lo que confesó que no, que ella marcó la manilla conforme al documento de la historia clínica que tenía en las planillas que utilizaba en el momento, y la colocó en la cervocuna, que es donde la pediatra recibe a los recién nacidos, y era la encargada de colocarle la manilla de identificación. Pero admitió que fue ella quien marcó la manilla de la bebé recién nacida, así como también señaló que no verificó la información escrita de la manilla porque se confió que había rotulado con el nombre de la madre Mónica. Tanto en la diligencia de descargo como en el interrogatorio de parte, la demandante admite o confiesa que cometió un error en la marca de la manilla de la bebé, pero se justifica en que fue lo único en que se equivocó, que asumió su error, pero que en realidad no hubo un intercambio de bebés, así como también afirma que ella nunca tuvo contacto directo con la recién nacida. Se le requirió en audiencia si ella conocía de la queja que presentó la paciente Mónica ante la EPS Sanity y la Clínica de la Mujer, porque su hija llevaba una manilla marcada con el nombre de otra persona, a lo cual contestó que efectivamente se enteró de dicha queja y que de hecho se acercó a la clínica el día en que la paciente fue hasta la institución hospitalaria a presentar la queja, y que admitió frente a la señora Mónica que había cometido un error en la rotulación de la manilla, pero que en ningún momento la madre se separó de su hija. Aunado a lo anterior, es consciente la demandante que a raíz de los hechos que causaron confusión ante el error que cometió en la marcación de la manilla de la bebé recién nacida
y por la queja presentada por la usuaria de la clínica, fue necesario practicar un examen de ADN ante un laboratorio privado de la ciudad de Bogotá para corroborar que la bebé entregada a la señora, para corroborar la filiación de la bebé entregada a la señora Mónica. Por su parte, el representante legal de la Clínica de la Mujer también absolvió interrogatorio formulado por el procurador judicial de la demandante, quien aclaró el protocolo establecido para marcar las manillas de identificación de los bebés, quien explicó que el proceso de marcar la manilla y su colocación son dos eventos diferentes a cargo de dos personas distintas dentro del proceso de calidad de la clínica, que es relevante en el resultado final para cuando las madres ingresan a la clínica tengan certeza que correspondan el uno al otro. Fueron escuchados igualmente los testimonios convocados por las partes, en el caso del señor Jorge Luis, quien manifestó que en la actualidad es director médico de la Clínica de la Mujer. Relató el testigo que sabe que es un caso que se presentó hace aproximadamente 2 años, donde una queja por parte de la usuaria que tuvo su bebé en la clínica solicitó que se le practicara una prueba por un presunto cambio de su bebé, por una marcación equivocada de una manilla, que como persona responsable de dicha marcación fue identificada la auxiliar de enfermería Yuranis. Al ser indagado sobre las consecuencias que trajo para los usuarios la marcación equivocada del auxiliar, adujo que se trató de una falta grave, puesto que la única garantía que la madre tiene que en realidad se cumplieron todos los procesos de identificación de su bebé para evitar precisamente situaciones adversas en un cambio por nacimiento con cortas horas se puede dar. Definitivamente es un proceso bastante delicado que considera el cuerpo médico de la institución, que no se puede en ningún momento violar ni perder de vista la gravedad del asunto, porque de igual manera generó que un usuario pusiera en cuestionamiento la institución, su buen nombre, en fin, un trauma emocional posterior si se hubiese dado un cambio real o alguna cosa similar. Entonces, considera el testigo que la falta fue grave. En el curso de contrainterrogatorio, eh, fue indagado para efecto de que determinara claramente si la auxiliar de enfermería es la persona que diligencia las manillas y, y que ésta pasa a la mano de la pediatra que asiste el parto, y que la pediatra es la persona que en realidad coloca la manilla a la bebé. A lo que respondió el testigo que en ese proceso hay dos situaciones, un proceso administrativo y un proceso asistencial, que la pediatra se encarga obviamente del proceso asistencial, que es de asistir en ese momento a lo que se llama el minuto de oro. Después del parto, la pediatra debe hacer todo lo que le corresponde, que es la adaptación neonatal de ese recién nacido, y obviamente el proceso administrativo lo debe llevar su auxiliar para que pueda cada quien dedicarse a las labores que le corresponden dentro del procedimiento de atención de un recién nacido. Asimismo, fue recepcionar el testimonio de la señora Vanessa, quien ostenta el cargo de coordinadora de gestión humana en la Clínica de la Mujer, quien fue la funcionaria encargada de adelantar el proceso disciplinario y llamar a descargo a la demandante por los hechos relatados a lo largo de esta audiencia, la cual al ser indagada por la manera como individualizó a la demandante como responsable de la falta, adujo que en el caso puntual se hizo la trazabilidad de qué fue lo sucedido ante la queja interpuesta por la señora Mónica del error en la marcación de la manilla, y se detectó en su momento que fue la auxiliar Yuranis la encargada de estar en esa área de trabajo de parto y era la responsable de hacer todo el protocolo administrativo de la marcación de la manilla de la recién nacida. En cuanto a lo que se dedujo de la diligencia de descargo, afirma la testigo que la desempleada aceptó que había sido un error en la marcación de la manilla, aceptó que ella había marcado la manilla y que la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo se hace de cierto modo en consenso, se analiza la gravedad de la falta cometida por el trabajador, que puede estar atentando contra el reglamento interno, que incluso dichas normas están mencionadas en el contrato de trabajo, y de gerencia se imparten las decisiones como tal, pero siempre fundados en la gravedad de la falta cometida. A su turno fue convocada la testigo, la doctora Sandra, de ocupación pediatra, especialista en neonatología, donde fue indagada sobre los hechos objeto de la demanda, manifestando que no era su función marcar la manilla,
sino que su función era recibir a la bebé y hacerle el examen físico inicial. Clarifica que al bebé eventualmente si requiere alguna atención al momento del nacimiento, digamos la parte médica que está ahí relacionado en conocer los antecedentes maternos, el control del embarazo y asistir al momento, en ese instante tan crucial del nacimiento para que todo se lleve a cabo correctamente. O sea, que su función médica es meramente asistencial del bebé en cuanto a su estado de salud al momento del nacimiento. Insiste que la marcación de la manilla de identificación de la bebé le corresponde es al auxiliar de enfermería que acompaña la atención del bebé y aduce no recordar haber consignado ningún tipo de información en la manilla de la bebé de la señora Mónica para el día de los hechos. Esta testigo fue cuestionada varias veces sobre su función de marcar la manilla, incluso en el contrainterrogatorio se fue insistente en este punto, el abogado. No obstante, insistió la médico pediatra que quien identifica la manilla del bebé es la auxiliar de enfermería, que recalca que ella se encargue de hacer el examen físico del recién nacido, por lo que quien constata que los datos de la mamá coincidan con la del bebé es la auxiliar de enfermería. Asimismo, aduce que durante los 10 minutos que dura la atención por su parte al bebé, ella pudo constatar que la madre no se separó de su bebé y aclara que una vez más la responsabilidad de de la marcación de la manilla como labor administrativa recae sobre el auxiliar de enfermería, que ella como pediatra y un auxiliar en ese caso es un auxiliar del área de neonatología, que es la que acompaña en la atención el recién nacido, que esa persona es la encargada de diligenciar la historia clínica del recién nacido donde figuran los datos de la mamá, los controles, los antecedentes y donde se constatan todas las características del momento del nacimiento, como son el peso, talla y perímetro cefálico. Del análisis del material probatorio recaudado en el presente caso, el despacho logra extraer que la demandante admitió que ella cometió un error en la marcación de la manilla de un bebé de la cual se atendió su nacimiento en la clínica de la mujer el día 22 de diciembre de 2018, que en su cargo de auxiliar de enfermería, ella era la responsable del trámite administrativo de rotular la manilla que contiene el nombre de la madre de la bebé y verificar que los datos consignados corresponden a la madre de la bebé. Así lo manifestaron de manera unísona todos los testigos traídos dentro de la presente causa. Que si bien es cierto en el proceso de atención de un parto intervienen varios funcionarios médicos y auxiliares de la institución, como son el médico, el ginecólogo, el auxiliar del parto, el encargado de hospitalización, la persona que realiza la vacunación y la pediatra que asiste el parto, tal como lo insistió el apoderado de la parte demandante, no se puede perder de vista que en el presente caso quedó evidenciado que la responsable del error cometido en la marcación de la bebé y que originó todo el trauma del proceso administrativo de la clínica fue la señora demandante, quien prestaba sus funciones de auxiliar de enfermería de turno en ese momento. Se insiste que de las pruebas testimoniales arrimadas, todas manifestaron al unísono que era el auxiliar de enfermería quien debía validar la información que rotula en la manilla de los bebés recién nacidos y que atendiendo a que la información ya viene validada, es decir, que se presupone que los datos corresponden a la madre que acaba de dar a luz a su bebé, entonces el pediatra simplemente recibe la manilla y la coloca y sigue con el proceso de atención médico-asistencial. Que la falta cometida por la ex trabajadora trajo como consecuencia una queja de la usuaria a la clínica de la mujer ante la EPS, contra la clínica de la mujer ante la EPS, a la cual se encuentra afiliada y ante la misma clínica, por lo que ante la confusa situación que perturbó la tranquilidad y seguridad de la madre de la bebé, fue necesario la práctica de una prueba de ADN, gastos en que incurrió la institución hospitalaria. De esta manera no se comparte el argumento del apoderado de la demandante, quien pretende restarle gravedad a la conducta de la accionante porque no se dio un cambio de bebé, ya que su actuación, que además fue confesada dentro de la presente causa, generó confusión en la madre de uno de los bebés,
causando perjuicios económicos por los gastos adicionales asumidos por la demandada tras la prueba de ADN que se vio obligada a cubrir. Por lo tanto, se tiene que probado está que la terminación del contrato de trabajo se dio de manera justificada por cuanto en conformidad con el artículo 62 literal A numeral 6 del Código Administrativo del Trabajo, se señala como causal de terminación del contrato cualquier violación grave de las obligaciones o provisiones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo o cualquier falta grave, calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales, lo cual se acompasa con lo establecido en el artículo 58 literal del Reglamento Interno de Trabajo, que establece como falta grave la violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias. Decisión que fue debidamente notificada a la demandante, por lo cual no le asiste razón al accionante para efectos de alegar el despido injustificado dentro del presente proceso. En consecuencia, se procederá a absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda invocadas en su contra. Por haber sido vencida en juicio, se procederá a condenar en costa a la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho por valor de un salario mínimo legal mensual vigente. Mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero absolver a la demandada Clínica de la Mujer S.A. de todas las pretensiones elevadas por la demandante, conforme se expuso en la parte motiva, por ser la sentencia totalmente adversa a los intereses del trabajador. Se procederá a conceder el grado jurisdiccional de consulta ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta en caso que la sentencia no sea apelada. Segundo, condenar en costa a la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho por valor de un salario mínimo legal mensual vigente. Esta decisión queda notificada en estrado y contra la misma proceden los recursos de ley, de lo cual se le ha trasladado a las partes interesadas. Parte demandante, ¿desea interponer algún recurso? Sí, señor, lo sustentaré cuando me dé el uso de la palabra para hacerlo. Viene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Presento ante usted el recurso de apelación, el cual sustentaré de la siguiente forma. Si bien durante todo el recorrido procesal mi poderdante asumió una responsabilidad en cuanto a la marcación de una manilla, también es muy claro que quedó evidenciado por parte del representante legal, por parte del jefe de la unidad médica, el doctor Lascano, y que afirmaban de que existía una doble concurrencia. ¿En qué sentido? En que un proceso era la marcación de la manilla y el otro era el colocar la manilla, cosa que también la pediatra en su momento desvirtuó en esos términos, pero esto, los representantes legales como el jefe de la unidad médica manifiestan que este proceso se hizo así. Por otra parte, señor juez, la razón de la justa causa por la cual aquí se está alegando de que no se dio, se da en los siguientes términos. Siguiendo los parámetros de las obligaciones contraídas como los que tiene la trabajadora frente a la responsabilidad que le asiste, es también cierto de que en el momento de la ocurrencia de los hechos, la situación pues no generó perjuicios para la clínica ni perjuicios para la clínica con la EPS o aún la persona afectada en su momento que no decidió realizar proceso alguno en virtud de que la reclamación que ella hacía en su momento era porque había existido un cambio de bebé, cosa que esto nunca ocurrió. Aquí la situación se quedó fue en una rotulación de una manilla y que esta no generó consecuencias de tipo jurídico, de tipo económico contra la clínica. Por lo tanto, las justas causas en las cuales se encuadró la terminación del contrato de la señora Yurani no da lugar para que se hubiera dado por terminado. Por lo tanto, solicito al honorable tribunal que revoque la decisión tomada aquí por el señor juez y en su lugar pues conceda todas las pretensiones que fueron invocadas en el libro de la demanda inicial. Muchas gracias, señor juez. Parte demandada, ¿desea interponer algún recurso? No, doctor, estamos conformes. Muchas gracias. Bien, escuchados los argumentos de la parte demandante, se procede a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral. No siendo más el motivo de la presente diligencia, se declara terminada
las partes pueden retirarse. Muchas gracias.